Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los anestésicos generales, vamos a hablar sobre los anestésicos que se encuentran en gases y los anestésicos que se dan parenteralmente. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los mecanismos de acción de los anestésicos generales, que es lo que dice el profesor. Entonces, bueno, aquí hablo un poco de la historia, pero la verdad no voy a hacer énfasis en esto, no creo que sea muy importante en este caso. Entre los mecanismos de acción de los anestésicos generales tenemos primero la reducción de la excitabilidad de la membrana neuronal postsináptica, incrementando el flujo de potasio. Pues recuerden que el potasio va a salir de la parte interna de la membrana intracelular hacia la parte extracelular. Cuando salen esas cargas positivas, la carga neta de la célula se vuelve más negativa cuando se pierden todas esas cargas positivas, y eso lo que va a hacer es hiperpolarizar la célula. Cuando se hiperpolariza la célula, va a haber una disminución en su activación y pues eso puede generar ese efecto de anestesia. ¿Listo? Tenemos también que otro de los mecanismos es la disminución de neurotransmisores por la disminución a su vez de la entrada de calcio. Recuerden que el calcio es importante para la liberación de neurotransmisores. Cuando no se activan los canales de calcio, cuando se bloquean los canales de calcio en las neuronas, va a disminuir esa cantidad de neurotransmisores y por tanto vamos a ver podemos tener efectos anestésicos, la reducción de afinidad de la acetilcolina por receptores postsinápticos, también eso puede generar la relajación muscular y pues también relacionar con esos efectos involucrados en la anestesia, el aumento de la afinidad de los receptores por GABA, recordar ese efecto inhibitorio de GABA, activación de receptores para glicina con aumento de cloro. Entonces recuerden que cuando entra el cloro va a aumentar la carga negativa dentro de las células, se da hiperpolarización y por tanto pues va a haber una inhibición, no se va a activar. También otro mecanismo es la disminución de la afinidad de los receptores NMDA por el glutamato. Recuerden que el glutamato tiene una acción de activación. Si yo disminuyo la afinidad, pues no se va a poder unir tan fácil al NMDA y por tanto pues no va a haber una activación. Y pues también puede haber una alteración del flujo iónico y la excitabilidad neuronal por efectos en la matriz de la membrana celulares. ¿Sí? Digamos, en general, esos son los mecanismos más importantes por los que funcionan los anestésicos generales. Ahora vamos a hablar ya de la clasificación de estos como tal, de los gases anestésicos. Entonces tenemos dos grandes grupos que son los líquidos volátiles y tenemos los gases como tal. Entonces dentro de los líquidos volátiles tenemos a los éteres y a los hidrocarburos halogenados. Los éteres se dividen a su vez en simples y fluorados. ¿Sí? Y los hidrocarburos halogenados lo mismo, simples y fluorados. Entonces tenganlo eso muy en cuenta. ¿Listo? Ahora, los simples, los éteres simples, encontramos el éter dietílico. Ese es un ejemplo de un éter simple. Y un éter fluorado, tenemos los sevofluorano, aunque en realidad estos, el profesor los pone así, pero en realidad es sevofluorano, metoxifluorano, efluorano, enfluorano y isofluorano. No es fluorano. ¿Listo? Pero bueno, pongámoslo así como el profesor lo dijo, igual para ubicarnos. Dentro de los fluorados tenemos el sevofluorano, el metoxifluorano, el enfluorano y el isofluorano. ¿Listo? Bien. Entonces, estos son los éteres, recuerden. Ahora, los hidrocarburos halogenados, que significa una sustitución de algunos elementos conocidos como halógenos que van a sustituir al hidrógeno. Entonces, dentro de esos hidrocarburos vamos a tener que los simples, un ejemplo es el cloroformo, y los fluorados, un ejemplo importante va a ser el halotano. ¿Listo? Recuerden pues ese nombre, halotano, halo que viene de halogenados. Entonces ya saben de esta forma que el halotano hace parte de los hidrocarburos halogenados. ¿Listo? Recuérdenlo de esa manera. Y pues también tengan en cuenta que hace parte de los fluorados. Hidrocarburos halogenados fluorados es el halotano.
Dentro de los gases tenemos el óxido nitroso, ¿listo? Ahora a continuación vamos a ver las distintas diferencias entre cada uno de los líquidos volátiles y el gas del óxido nitroso. ¿Qué producen, qué efectos van a tener estos anestésicos generales? La pérdida de conciencia, relajación muscular, inmovilidad, pérdida de la sensibilidad, pérdida de la actividad refleja, ¿listo? ¿Qué factores tenemos que considerar a la hora de realizar una evaluación preanestésica? La evaluación del riesgo quirúrgico del paciente de acuerdo a sus factores de riesgo, de acuerdo a sus antecedentes, disminuir la ansiedad del paciente antes del procedimiento quirúrgico, la sedación, la analgesia. Recordar que el paciente no debe tener dolor durante el procedimiento, cómo se va a dar ese control de las secreciones respiratorias durante el procedimiento, cómo disminuir el volumen y la acidez durante el proceso del quirúrgico y facilitar la inducción, ¿no? Que es la primera fase de la anestesia, del proceso de anestesia. ¿Listo? Aquí vamos a hablar un poco del coeficiente de partición. El coeficiente de partición es importantísimo. Esto sí, espero que lo entiendan muy bien. Dentro del coeficiente de partición lo que tenemos que tomar en cuenta es, el coeficiente de partición es una relación entre la solubilidad que tiene el gas, que tiene la molécula de la que estamos hablando, el anestésico, en la sangre, sobre la solubilidad que tiene esa molécula en el gas que se está suministrando a la persona. ¿Listo? Entonces esto es la relación de la solubilidad en sangre y solubilidad en el gas. ¿Listo? Entonces, hay casos en los que tenemos que hay moléculas, ¿sí? Hay moléculas que son muy solubles en la sangre, entonces van a tener un coeficiente de partición alto, porque miren que esto va a estar alto, ¿listo? Entonces hay moléculas que tienen una gran solubilidad en la sangre, y eso ¿qué es lo que provocará? Pues que el gas, la molécula tenga una mayor predisposición para quedarse adherida a la sangre y se demore más tiempo en llegar al cerebro o a otros tejidos, ¿listo? Entonces este es el caso de un coeficiente de partición alto donde hay una gran solubilidad de la molécula por la sangre. Miren que unas pequeñas cantidades de la molécula van a pasar de la sangre al cerebro. Y por tanto vamos a tener una mayor demora a la hora para que inicie el efecto. Entonces, para el inicio del efecto de la anestesia va a tomar más tiempo cuando tenemos una alta solubilidad en sangre. ¿Listo? Un alto coeficiente de partición sangre-gas. ¿Listo? Eso es algo muy considerable en ese caso. ¿Listo? Ahora, entonces, esto es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de ese coeficiente de partición. Entonces, acá hablamos de la definición como tal, que es que ese coeficiente de partición de Ostwald indica la relación de la solubilidad del gas anestésico en la sangre sobre la solubilidad del gas anestésico en el gas alveolar. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante también. ¿Listo? Lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre si hay una baja solubilidad del gas anestésico en la sangre? Pues este coeficiente de partición pues va a ser bajo porque miren que la solubilidad acá pues será baja, entonces debe disminuir a ese coeficiente y en ese caso pues va a ser más fácil que el gas que se encuentra solubilizado en la sangre pues pase al cerebro porque no es tanta esa solubilidad. Va a ser más fácil que pase a otros tejidos. ¿Listo? Entonces consideren que cuando veamos un coeficiente de partición bajo, pues el efecto del anestésico va a ser más rápido, va a sentir la persona esos efectos anestésicos más rápidos porque va a pasar a la sangre y de la sangre va a pasar al cerebro más rápido por esa pérdida o esa disminución de la solubilidad en la sangre, de ese gas anestésico en la sangre. Entonces consideren eso.
Ejemplos, tenemos el caso del alotano. El alotano tiene un coeficiente de partición relativamente alto. ¿Listo? Entonces tiene una buena disolución en la sangre. ¿Esto qué significa? Que el alotano va a tener un inicio más lento de la anestesia. Los efectos anestésicos van a tomar un poco más de tiempo en relación con otros, como el isoflurano, por ejemplo, que tiene un coeficiente de partición intermedio, o el desflurano, que tiene ya una rápida inducción y tiene un coeficiente de partición bajo. O si por ejemplo lo comparamos con el caso del óxido nítrico, que también tiene un coeficiente de partición bien bajo, bueno, tiene un coeficiente de partición bajo que le va a permitir que la inducción se dé de forma rápida. ¿Listo? Vamos a ver ahora cómo es que se da este proceso y cuáles son las diferencias entre los gases y los líquidos volátiles. ¿Listo? ¿De qué depende la profundidad de la anestesia? ¿Qué factores van a estar involucrados allí? La presión parcial del gas en el aire, entonces, ¿qué tanto vamos a tener ese gas en el aire? Concentrado ese gas, que está relacionado con la presión parcial. Entonces, si yo tengo una gran presión parcial del gas en el aire, probablemente la anestesia va a ser más profunda, porque tengo una mayor cantidad que va a pasar. Entre mayor sea la presión, mayor cantidad del aire va a pasar hacia la sangre. Entre mayor cantidad de presión parcial en sangre, mayor cantidad también va a llegar al encéfalo y aumentará también esa presión parcial en el encéfalo. Entonces, todos estos factores pues van a estar relacionados directamente con la profundidad de la anestesia. Entre mayor sean, pues mayor probabilidad será de que tengamos esa profundidad de la anestesia. ¿Listo? ¿Cuáles son las fases de la anestesia? Tenemos 3 fases de la anestesia y recordar y no olvidar pues que es distinto hablar de fases a hablar de etapas. Entonces, las fases de la anestesia son 3. Inducción, que es el inicio cuando ya se da el fármaco, cuando el paciente tiene la pérdida del estado de conciencia. El mantenimiento, que es cuando ya se empieza a realizar el procedimiento y cuando yo necesito que esa pérdida del estado de conciencia se mantenga por el término, por el periodo del procedimiento quirúrgico. Y la recuperación, que es ya cuando se da la suspensión de los fármacos y la persona vuelve a recobrar el estado de la conciencia. Esas son las 3 fases de la anestesia. Ahora hablemos de las etapas de la anestesia. Son 4 etapas de la anestesia. Lo primero va a ser que el paciente va a presentar analgesia. La segunda etapa va a ser un poco paradójica porque uno dice, la anestesia lo que va a hacer es dormir a la persona, pero en esa etapa 2 la persona puede presentar una etapa donde va a tener excitación o delirio. ¿Listo? Lo que va a pasar es que esa excitación se va a dar por un aumento de la actividad inhibitoria en el sistema nervioso central por una depresión cortical. Entonces esa depresión cortical va a manifestarse como una etapa de excitación o delirio. Esa es la etapa 2. Entonces recuérdenla un poco por esa paradoja un poco en la que uno dice, oiga, si es anestesia lo va a dormir, pero en esa etapa 2 lo que va a haber es lo contrario, una excitación o delirio. Y en la etapa 3 tenemos lo que conocemos como la anestesia quirúrgica. Y ya es ese proceso en el que podemos realizar el procedimiento. Y esa anestesia quirúrgica tiene 4 planos y esa es la etapa en la que debemos llegar cuando queremos realizar ese procedimiento quirúrgico. Entonces tenemos el plano 1, que hay reflejos conjuntivales, disminución, ya no se encuentran los reflejos conjuntivales, deglución, reflejos faríngeos. Ese es el plano 1. En el plano 2 ya estamos viendo un proceso de relajación muscular, pero la relajación muscular estriada y ya no se ve el reflejo laríngeo. Entonces mire que comenzamos por reflejos conjuntivales. Entonces, cuando se toca la conjuntiva no hay una respuesta, afectación de esos reflejos de deglución y faríngeos. Luego vemos relajación de la musculatura estriada en el plano 2 y ya no se tiene el reflejo laríngeo. En el plano 3 vamos a ver una disminución de la actividad intercostal, o sea, ya estamos viendo una alteración de la función respiratoria, de los músculos respiratorios, pero lo que hay una disminución, no una parálisis total, solo una disminución. Y
digamos, se elimina ese reflejo pupilar pues por ese momento. Ya cuando no vemos ese reflejo pupilar, sabemos que estamos frente al plano número 2. El plano cuarto, que ya es cuando tenemos una depresión respiratoria, y en ese caso estamos hablando de una parálisis de la actividad muscular intercostal, de la función diafragmática, vemos una dilatación pupilar, ¿no? No solo no tenemos el reflejo, sino que ya hay una dilatación pupilar. Recordar entonces que esa diferencia entre el plano 3 y el plano 4, o sea, yo en el plano 4 vamos a tener es una parálisis de la actividad muscular intercostal, de esa función respiratoria, y tenemos dilatación pupilar. Y en el plano 3 vamos a tener una disminución de la actividad intercostal, ¿listo? Y el reflejo pupilar. Entonces considérenlo muy bien, recordar esa diferencia entre fases y etapas, y que dentro de la etapa 3 tenemos 4 planos. Ahora, tenemos la etapa 4, que ya involucra la depresión vulvar y medular, y eso puede estar relacionado con que se cause coma y muerte de la persona. Entonces eso es lo que no se debe llegar a esa cuarta etapa de la anestesia. ¿Listo? Eso es lo que no se debe buscar en esos casos. ¿Qué factores pueden influenciar la cinética de los gases anestésicos? Entonces tenemos tener en cuenta que hay una fase pulmonar, entonces hay distintos factores. Entonces, la presión parcial en los alveolos, de ese gas en los alveolos, la presión parcial del gas en la mezcla inspirada, la presión, el estado de ventilación y perfusión pulmonar. Si yo tengo una mayor perfusión pulmonar, va a haber mayor probabilidad de que el gas anestésico que se encuentre en los alveolos pase por difusión a la sangre y llegue luego al cerebro. Si yo no estoy ventilando adecuadamente al paciente y no entra el gas anestésico, pues tampoco vamos a tener un efecto. Entonces, considerar esos factores. La solubilidad del gas en el aire alveolar, pues también ya habíamos dicho que es algo importante, ¿no? Si no hay una solubilidad, bueno, dependiendo de la solubilidad, pues vamos a tener, va a poder darse esa difusión o no a la sangre. Tenemos el reparto del gas en tejidos, recordar ese aporte del flujo sanguíneo tisular. Si no hay un adecuado flujo sanguíneo al órgano que queremos tener el efecto, en este caso el cerebro, pues no va a ser tanto el efecto. Entonces, entre mayor sea la perfusión, mayor será el efecto del anestésico en ese órgano. ¿Listo? Y pues en general lo que hablábamos de la presión parcial del gas en sangre y en tejidos, pues también va a estar relacionada con el efecto. La biotransformación de los anestésicos se da en el hígado. Entonces, en general, eso es lo que va a ocurrir. Y considerar también que hay casos en los que esos anestésicos generales fluorados se pueden terminar acumulando, entonces pues tener cuidado con las dosis y la acumulación de estos. ¿Cómo se da la eliminación de los anestésicos generales? Se da pues por la misma ventilación, el flujo sanguíneo pulmonar, así como el flujo sanguíneo pulmonar me puede ayudar a la difusión, o sea, para que ese anestésico general llegue a la sangre, pues también me va a permitir que de la sangre pase hacia los alveolos y se elimine. ¿Listo? Entonces, si hay una adecuada ventilación, pues ya al paciente se le deja de dar el anestésico general, ese anestésico general va a pasar del encéfalo a la sangre y de la sangre a los alveolos y se elimina por la parte de la ventilación. Entonces, eso es importante. Y lo que habíamos hablado, si la frecuencia respiratoria pues está muy baja, puede que esa excreción, esa eliminación del anestésico pues va a ser menor. Y también depende de la solubilidad del gas en los tejidos. Si la solubilidad del gas anestésico es muy alta en el encéfalo, va a demorarse más ese gas en pasar del encéfalo a la sangre y luego de la sangre a los alveolos. Entonces se va a excretar más lento si es mayor la solubilidad del gas en el tejido o en el encéfalo. Si es menor, más fácil se va a excretar, ¿listo? Más fácil se va a ir hacia la sangre y se va a excretar. Aquí hay un concepto importante que es, ¿qué es la CAM? Entonces la CAM es la concentración de anestésico a una atmósfera, que es una medida de presión, una unidad de presión, que produce
que el 50% de pacientes queden inmóviles ante un estímulo quirúrgico estándar. Entonces lo que se va a hacer es un estímulo quirúrgico estándar, es una medida en la que se dice vamos a apoyarlo con este instrumento quirúrgico y mirar si el paciente responde o no responde a ese estímulo quirúrgico. Entonces lo que me dice la CAM es la concentración de ese anestésico a la que a una atmósfera de presión el 50% de los pacientes van a quedar inmóviles y no van a responder a ese estímulo quirúrgico. Entonces esa es la definición de la CAM. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Que entre mayor sea la CAM, lo que me indica si es mayor la CAM, significa que necesito una mayor concentración del anestésico a esta misma presión para que el 50% de los pacientes queden inmóviles. Eso significa que no es tan potente ese anestésico general pues para producir ese efecto de la anestesia. En cambio, entre menor sea la CAM, significa que necesito menor concentración para que el 50% de los pacientes queden inmóviles ante el estímulo quirúrgico estándar. Eso significa que el anestésico general en ese caso es más potente que otro. ¿Listo? Porque necesita menor concentración para lograr ese efecto. ¿Listo? El mismo efecto, que es que el 50% de los pacientes queden inmóviles ante un estímulo quirúrgico estándar. Bien, ahora vamos a hacer la comparación de los gases anestésicos. Aquí tenemos algunos de las tablas que nos refiere el profesor. Y pues aquí se las voy a ir pasando para que las miren, para que las analicen, que puedan pausar y revisarlas, porque abajo les voy a hablar directamente de cada uno de ellos y transcribir lo que estaba acá, pasarlo de una vez a las características de cada uno de los gases. ¿Listo? Entonces tenemos el óxido nitroso. Lo que quiero que se lleven del óxido nitroso es que el óxido nitroso va a ser una medida pues muy suave, no va a tener unos grandes efectos, va a ser para procedimientos cortos. Y lo que vamos a encontrar es que tiene un coeficiente en sangre, el coeficiente de partición va a ser bajo. ¿Listo? Entonces se libera más rápido a los tejidos y al encéfalo. La solubilidad en sangre no es muy alta. Entonces el inicio del efecto de este, que es un efecto más que todo analgésico, va a ser rápido. ¿Listo? La inducción va a ser rápida. Entonces miren cómo en este caso el óxido nitroso va a tener un mayor efecto analgésico que un efecto anestésico, en realidad. Y dense cuenta de un dato aquí importante que le vamos a hablar un poquito más abajo. Entonces miren, esta es el coeficiente sangre-gas, el coeficiente de partición sangre-gas. Entonces esto lo que significa es que hay una baja concentración, una baja solubilidad del óxido nitroso en la sangre, por lo que cuando llega a la sangre fácilmente se va al encéfalo. ¿Listo? Y acá hay otro factor que también hay que considerar y es que hay una baja concentración o un coeficiente de partición encéfalo-sangre. Es decir, aquí no hay una alta solubilidad del óxido nitroso en el encéfalo tampoco, en comparación con los otros gases o con los líquidos volátiles. ¿Listo? Entonces, esto lo que significa es que cuando llega al encéfalo, luego de haber salido de la sangre, no se va a quedar tampoco mucho tiempo en el encéfalo y la duración del efecto como tal del óxido nitroso tampoco va a ser muy alta. ¿Listo? Entonces ya saben aquí interpretar esto un poco. ¿Listo? Y miren la CAM, es altísima, es de 105. Eso lo que me indica es que no es potente para generar un efecto anestésico, no es potente y no está indicado para generar anestesia en un paciente. Entonces considérelo muy bien. Entonces acá tenemos que tiene una baja relación de la solubilidad entre encéfalo y sangre, y eso ¿qué es lo que va a producir? Pues que la eliminación sea más rápida, sea más fácil, porque va a irse más sencillo desde el encéfalo a la sangre, y de la sangre pues por los alvéolos va a eliminarlo. ¿Listo?
esto es lo que estamos diciendo acá. Se necesitan 105 CAM para producir inmovilidad en 50%. Esto es demasiado en comparación con los otros. El efecto es rápido, no tiene gran duración, es decir, no se demora mucho en producir el efecto analgésico y no tiene una gran duración de ese efecto analgésico. Se necesita que se mantenga esa dosis, ¿sí? Que se mantenga dando la infusión en ese caso. Y pues hay algunos efectos aquí importantes. Entonces, vamos a considerar aquí los efectos del óxido nitroso. Entonces, óxido nitroso. Dentro del óxido nitroso tenemos los siguientes efectos. A altas dosis, el óxido nitroso puede provocar hipoxia cerebral. No afecta la presión arterial, muy importante. ¿Listo? Es el único no relacionado con depresión respiratoria, o sea, como tiene una baja potencia, no va a estar involucrado ni con alteración de la presión arterial, no va a estar involucrado con la depresión respiratoria. Importante ese tema de que altas dosis sí puede causar hipoxia cerebral, y sus efectos, su efecto y su uso principalmente va a ser un efecto más analgésico que anestésico por su poca potencia. Y tenemos acá el alotano, ¿listo? Acá habla, bueno, un poco que tiene unos efectos cardíacos considerables. Vamos a verlo un poco a continuación, cuáles son los efectos. Considerar del alotano cosas a mirar importantes, pues que tiene un alto coeficiente de solubilidad en sangre, o sea, ese coeficiente de sangre encéfalo, lo que me indica es que se va a demorar un poco, se va a demorar más en pasar de la sangre al encéfalo. Entonces vamos a tener un tiempo en el que todavía el paciente no va a sentir ese efecto anestésico. ¿Listo? Va a demorarse un poco si lo comparamos, por ejemplo, con el óxido nitroso. ¿Listo? Esto es lo que podemos ver acá. Entonces acá vemos que ese coeficiente de solubilidad sangre-gas en el... Sí, o sea, en este caso era sangre-gas, que es del alotano, pues miren que en el óxido nitroso era 0.47 y en el alotano es 2.3. Entonces lo que me está indicando aquí, ¿sí?, es que el coeficiente de solubilidad en la sangre es mayor, ¿listo?, que el del óxido nitroso, y por tanto pues no va a pasar tan fácil de la sangre al encéfalo. Entre mayor sea la solubilidad, más difícil sea que llegue al encéfalo. Y tenemos el otro coeficiente de solubilidad, que es el coeficiente de solubilidad encéfalo-sangre. Lo que me indica es que la solubilidad, también va a ser alto, en comparación, por ejemplo, con el óxido nitroso. Entonces lo que me está indicando es que el gas anestésico no va a pasar tan rápido, cuando llega al encéfalo no va a devolverse tan rápido hacia la sangre y va a ser eliminado, sino que va a tomar un tiempo. Entonces la duración del efecto anestésico en el alotano va a ser mayor, ¿sí? Y la potencia pues va a ser mayor si lo comparamos con el óxido nítrico, con el óxido nitroso o otros líquidos volátiles. ¿Listo? ¿Qué efectos en general vamos a tener del alotano? Vamos a tener disminución de la presión arterial considerable, vamos a tener una sensibilidad del miocardio a las catecolaminas, va a ser alta pues en comparación con los otros líquidos volátiles. Considerar que el alotano, dentro de las tablas que vimos, el alotano y el metoxiflurano van a tener ese efecto de sensibilidad del miocardio a catecolamina. Entonces, procedimientos cardíacos no se recomendaría estos anestésicos generales. Tenemos que también está involucrado con taquiarritmias. ¿Listo? Entonces miren que va a tener un papel importante en efectos cardíacos y también va a producir depresión miocárdica. Considerable también tener en cuenta pues que en general todos estos pueden causar esa depresión miocárdica. Y ahorita vamos a ver pues características en general de todos estos anestésicos generales. ¿Listo? Los cambios en flujo del alotano, ¿qué es lo que hace? Acá esto no es correcto. Aquí tenía esto, pero hago una corrección y lo que va a hacer es un aumento. El alotano va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y va a disminuir el flujo sanguíneo respiratorio. ¿Listo?
Entonces, ese aumento del flujo sanguíneo cerebral, pues por un lado, va a